Comencemos con esa noticia de última hora, la historia en desarrollo que hemos visto en la última hora más o menos. Porque el gobierno de Estonia dice que 3 aviones militares rusos entraron en el espacio aéreo de la OTAN sin permiso el viernes por la mañana y permanecieron allí durante casi 12 minutos. Septiembre 2025. Casas Mikoyan Gurevich. 31 ruso completamente armado cruzan la frontera de Estonia. No responden a las comunicaciones, no se desvían de la ruta durante 12 minutos. Violan el espacio aéreo de un país de la OTAN. A principios de octubre, derribaron drones rusos que han invadido el espacio aéreo del país. Los aliados de la OTAN participaron en la respuesta a la maniobra militar rusa. Drones rusos invaden territorio polaco, provenientes de Bielorrusia a mediados de octubre. Globos misteriosos cruzan la frontera bielorrusa durante 3 noches consecutivas, obligando al cierre de los 2 aeropuertos más grandes de Lituania. 170 vuelos cancelados, 30.000 pasajeros arrestados. 3 países, 3 provocaciones, 3 miembros de la OTAN. 27 de octubre de 2025. Lituania está harta de esto. Decide tomar una decisión que lo cambia todo. Van a cerrar la frontera otra vez. Han convertido el arma más poderosa de Putin en su mayor debilidad. Estamos hablando de Kaliningrado, un pedazo de territorio ruso atrapado entre Polonia y Lituania en la costa del mar Báltico. 450.000 personas viven ahí. Decenas de miles de soldados están estacionados en esta base militar. Durante años, Rusia ha utilizado este lugar como una base avanzada. Justo en el centro de Europa, esta ventaja estratégica puede convertirse en un problema serio. Para entender por qué es tan complicado, debemos ver el mapa. Kaliningrado no tiene conexión terrestre con el resto de Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial, este territorio quedó separado. De un lado Polonia, del otro Lituania, ambos miembros de la OTAN. Y en medio de esta región, 500.000 de personas y una de las bases militares más importantes de Rusia. Sé que muchos se preguntan, ok, ¿cómo Rusia puede llevar suministros allí? Y mira, hay 3 formas. Por tierra pasando por Lituania y Bielorrusia, por mar cruzando el Báltico y por aire. Parece sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. Mira, la ruta terrestre siempre ha sido la más práctica y confiable. Camiones, trenes, convoyes militares, todo pasaba por Lituania, entraba a Bielorrusia y continuaba hacia la Rusia continental. Este corredor era la principal vía para abastecer Kaliningrado, pero el 27 de octubre, usando esos globos como justificación, Lituania cerró esta ruta. Los 2 principales puestos fronterizos, Medininkai y Salsininkai, quedaron bloqueados. Pero espera, esta no es la primera vez que esto sucede. En 2022, Lituania ya había intentado restringir el tránsito hacia Kaliningrado. En ese momento, Rusia reaccionó con fuerza haciendo amenazas serias y Alemania estaba preocupada por la posibilidad de una escalada militar. El ejemplo muestra que no se puede confiar ni en las declaraciones verbales de Occidente ni en las escritas. Rusia ciertamente responderá a tales acciones hostiles. Se están elaborando medidas apropiadas entre los departamentos y se tomarán en un futuro cercano. Sus consecuencias tendrán un impacto negativo serio en la población de Lituania. La Comisión Europea cedió y obligó a Lituania a reabrir sus fronteras. En ese momento, Rusia logró revertir la situación. Pero entonces, ¿esto es diferente? ¿Esto? Las cosas cambiaron el juego. La justificación. En 2022, Lituania estaba tratando de aplicar sanciones de la Unión Europea. Esto significaba que Bruselas podía cambiar de opinión y reinterpretar las reglas. 2025. Lituania usó un argumento diferente: la seguridad aeroportuaria. En otras palabras, quería proteger su espacio aéreo. Esta es una decisión soberana del país. La Comisión Europea no puede cancelar esto. Además, la situación militar de Rusia cambió. En 2022, las Fuerzas Armadas rusas todavía tenían una imagen de fuerza. A finales de 2025, después de casi 4 años de guerra en Ucrania, el ejército ruso está agotado. Lo principal es el tercer cambio. Finlandia y Suecia entraron a la OTAN. Antes eran países neutrales.
ahora integran la Alianza Occidental. Esto transformó el Báltico en una zona controlada por la OTAN. ¿Y quieres saber qué significa eso en la práctica? Bueno, Kaliningrado ya está rodeado por tierra, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa con el mar? Suecia instaló misiles antibuque en la isla de Gotland. Estos misiles, llamados RBS-15, pueden alcanzar objetivos a cientos de kilómetros de distancia. Polonia hizo lo mismo en su costa. Ahora imagina un barco ruso saliendo de San Petersburgo para llevar suministros a Kaliningrado. Primero necesita pasar por el Golfo de Finlandia. Este golfo como un canal estrecho. Misiles de un lado, Estonia los colocó del otro lado. Incluso antes de llegar al mar abierto, este barco ruso ya está bajo observación y al alcance de los misiles de dos países de la OTAN. Si logras pasar por el Golfo, todavía tienes que cruzar el mar Báltico. En medio del camino está Gotland, esa isla sueca. Los misiles instalados ahí cubren una enorme área alrededor de la isla. Cualquier barco que intente cruzar queda completamente expuesto. Las posibilidades de que un barco ruso cruce sin problemas son muy bajas. El Báltico, que solía operar libremente, está limitado, prácticamente atascado en sus propios puertos. Así que está la opción del aire. En teoría, Rusia podría usar grandes transportes militares. El Ilyushin Il-76, por ejemplo, puede transportar varias toneladas de carga. Pero este puente aéreo tiene dos problemas serios. Primero, cuesta mucho dinero. Segundo, es arriesgado. La OTAN mantiene aviones de vigilancia en el aire las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitoreando toda la región. Cada aeronave rusa que usa este corredor aéreo es detectada de inmediato. Cazas F-35 Gripen de Suecia, Eurofighter de Alemania, todos están listos. Cuando estos cazas escoltan un avión de transporte ruso, no es amistoso. Vuelan muy cerca a solo unos metros de distancia. El mensaje es directo, cualquier desvío, cualquier movimiento extraño, y la situación puede escalar rápidamente. Estos vuelos son muy riesgosos y pueden causar un grave incidente internacional. Usar un puente aéreo constantemente no es una solución viable. Puedes ver que Kaliningrado está rodeado por tierra, por mar y por aire. Es un bloqueo declarado. Es algo más sutil, pero igual de efectivo. Es una demostración de control territorial. Lituania ha demostrado que puede en cualquier momento apretar esta cerca, incluso Rusia. Ella tiene pocas opciones de respuesta. ¿Y quieres saber el motivo? Porque cualquier acción militar contra Lituania sería un ataque a un miembro de la OTAN. Eso activa el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica. Ese artículo dice básicamente que un ataque a un país miembro se considera un ataque a todos los países miembros. Eso significa que Rusia estaría automáticamente en conflicto con toda la OTAN. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, todos al mismo tiempo. El excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, el general Ben Hodges, comentó sobre esto. Él dijo que, en un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, Kaliningrado sería tomada en las primeras horas de combate. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Las consecuencias de esta situación ya están apareciendo. Cuando Lituania cerró la frontera, en octubre, el transporte por carretera de mercancías se detuvo por completo. Miles de camiones quedaron atrapados en ambos lados de la frontera. Lituania. Las empresas de autobuses de Bielorrusia cancelaron todos los viajes a Vilna y Riga. La economía de Kaliningrado ya venía sufriendo desde 2022, debido a las sanciones internacionales. Entre 2022 y 2023, la economía de la región se contrajo un 2.2%. Mientras tanto, el resto de Rusia tuvo crecimiento económico. El precio de los materiales de construcción se disparó en la región. Algunos productos se encarecieron un 70%, otros subieron un 266%, pero solo era el inicio. La fábrica Avtotor, una de las principales empresas de la región, ya había detenido la producción por falta de piezas y componentes. Con el cierre permanente de la frontera, no hay manera de reanudar las operaciones.
Para los 450.000 civiles que viven en Kaliningrado, eso significa falta de productos básicos en el mercado, precios más altos y pérdida de empleos. El riesgo de agitación social y protestas no es una posibilidad tan lejana, es algo que puede suceder muy pronto. Y hay otro lado de esta historia. Bielorrusia también se ve afectada. Cerca del 90% de toda la carga ferroviaria entre China y Europa pasa por territorio bielorruso. Esto es parte de un gran proyecto chino llamado la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Básicamente es una red de rutas comerciales que China está construyendo para conectar Asia con Europa. Esa ruta genera 25.000 millones de euros al año en ingresos de transporte para Bielorrusia. Cuando Polonia cerró temporalmente su frontera en septiembre, durante ejercicios militares rusos y bielorrusos llamados Zapad, más de 130 trenes de carga quedaron detenidos. Con el cierre indefinido de Lituania en octubre, esa importante ruta comercial fue cortada. Lukashenko, el líder de Bielorrusia que ayudó a crear esta crisis con sus provocaciones, ahora ve cómo desaparecen miles de millones de dólares. Bielorrusia depende mucho de esos ingresos por tránsito y también depende del apoyo económico de Rusia. Sin diversificación económica, el país se vuelve cada vez más vulnerable. ¿Y quieres saber quién más está perdiendo con todo esto? Ella misma, China. Eso es porque China mantiene una asociación estratégica con Rusia, pero esa asociación le está saliendo cara. El acceso seguro de China a su mayor mercado, Europa, está en peligro. Para que te des una idea, la Iniciativa de la Franja y la Ruta representa billones de dólares en inversiones chinas. Y ahora esa ruta depende completamente de las decisiones de seguridad de los países por donde pasa. En septiembre, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia se reunió con el representante chino, el mensaje fue directo. La seguridad está cobrando más importancia que los temas comerciales. China enfrenta una situación difícil. Todavía mantiene su alianza con Rusia, pero sus intereses económicos están siendo perjudicados por las acciones rusas en la región. Y eso puede llevar a los chinos a presionar a Rusia para que reduzcan las tensiones. Algo inédito en esta guerra. Detente a pensar. Nadie imaginaba que esto podría suceder cuando comenzó la guerra. Allá en 2022, Rusia está en una posición complicada. No puede reaccionar militarmente, porque eso significaría una guerra directa con la OTAN. Una guerra que, según los cálculos militares, Rusia no podría ganar. Ya no puede hacer amenazas vacías, porque 2022 demostró que esas amenazas no funcionan cuando el otro lado no retrocede. Y por eso, Kaliningrado terminó convirtiéndose en un problema estratégico, que consume recursos, muchos de ellos. Recursos que podrían estar siendo usados en otros lugares, como en Ucrania. Putin ahora necesita abastecer ese territorio aislado, principalmente por mar y aire. Ambas rutas están bajo monitoreo constante de la OTAN, y todavía existe el riesgo de problemas sociales dentro de la propia región. Aún así, no se puede negar que esto es un giro estratégico muy importante. Como puedes ver, este intento ruso de usar Kaliningrado como base militar avanzada en Europa terminó creando una gran vulnerabilidad. Las mismas acciones que buscaban presionar a los países bálticos terminaron llevando a la OTAN a fortalecerse aún más en la región. Finlandia y Suecia ya se unieron a la alianza. Las fronteras están más protegidas con armas modernas y más tropas están estacionadas cerca de Kaliningrado y San Petersburgo. La base que debería proyectar poder ahora está rodeada. Lo que parecía una ventaja para Putin resultó ser una pesadilla logística. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué país crees que está perdiendo más con esta situación? ¿Rusia, Bielorrusia o China? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si este video te ayudó a entender mejor este giro geopolítico, compártelo con alguien que también se interese por este tema. Suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Hasta la próxima.